A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señoras y señores, Desafío Empresarial, con ustedes en sus hogares, en sus oficinas, en esta oportunidad para tocar un tema que es trascendental cuando se hace inversiones, y es el régimen tributario para el mercado de valores. Para esto le he pedido al doctor Andrés Cortés, que es un experto en materia tributaria, abogado de formación de la Universidad Católica de Quito, con un diplomado en la Universidad de Salamanca y además ex director nacional del Servicio de Rentas Internas, que nos acompañe, porque creo que nadie mejor que él para comentarnos de manera muy fácil qué es lo que nosotros tenemos que ver cuando hacemos inversiones o desinversiones en relación a las obligaciones tributarias que se nos presentan. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, un gusto Mónica. tenerte aquí. Buenas órdenes, como siempre. Yo quisiera que nos comentes el tratamiento tributario, y para eso sugiero que tomemos en cuenta los diversos documentos, papeles o valores que se negocian en el mercado. Entonces, conocer cuál es el tratamiento del mercado de valores para las acciones, para la renta fija en la que se incluyen obligaciones, certificados de depósito y otros documentos, para los fondos de inversión locales, para aquellos fondos internacionales que están interesados en invertir en el país, y para los fideicomisos. Y que también nos vayas comentando a propósito de la declaración del señor Presidente de la República de que va a apoyar al mercado de valores y que va a hacer una legislación tributaria mucho más amigable, cuál es la propuesta que está haciendo en cada uno de estos documentos o en el sentido tributario del mercado de valores. Bienvenido. De acuerdo, perfecto. Muchas gracias. Debemos partir, en primer lugar, es necesario señalar que el tratamiento tributario que se le debe dar es como cualquier ingreso. Entonces, los ingresos, de acuerdo a la ley de régimen tributario, pueden ser como ingresos de fuente ecuatoriana. Y estos ingresos, la ley o los reglamentos les puede dar diversos tratamientos, como puede ser exento o no, o gravado. Entonces, dependiendo de la naturaleza del instrumento financiero, como vamos a ver, acciones, fideicomisos, renta fija, le da un tratamiento diferente a la ley de régimen tributario interno. Podemos empezar viendo las acciones y todos sus derivados. Y aquí ha sido muy variable la política tributaria, la ley de régimen tributario interno a lo largo del tiempo, porque ha venido dando un tratamiento diferenciado, a veces exento, a veces gravado. Hubo un cambio radical hace algunos años, en el que los dividendos que se reparten a los accionistas antes eran exentos, sin embargo posteriormente pasan a ser gravados. Es decir, la sociedad paga su impuesto a la renta y los dividendos que reparte posterior a ello, si es una persona natural a la que le reparte, también vuelve a pagar impuesto a la renta. Entonces se puede decir que es una doble imposición. Esto claramente podría ser un desincentivo a la inversión, a la persona natural que quiere invertir, porque si bien ya estoy pagando como accionista, en la sociedad ya está pagando, yo vuelvo a pagar como persona natural los dividendos que me repartió la sociedad. Entonces puede entenderse que se trata ya de un desincentivo. Esto, en cuanto al nuevo proyecto de ley, está cambiando nuevamente. Le está dando un tratamiento nuevamente como un ingreso exento. Para los dividendos. Para los dividendos.
que es muy importante. Creo que es importante mirar que esos cambios tan importantes que se han hecho en la legislación tributaria respecto a las acciones principalmente, se han visto reflejados en la baja importantísima del mercado de acciones bursátil, ¿no? Así es. Llegó un momento en que las personas no querían o no quieren comprar acciones porque saben que tienen esta doble carga tributaria, pero además porque están conscientes de la revelación del último nombre del propietario hasta llegar a persona natural, Así ¿no? es. Eso ha causado realmente un verdadero problema porque muchas veces no se puede llegar a tener esa información tan a detalle, ¿no? Y además que causa problemas obtenerla. Coméntanos un poco al respecto de eso también. A ver, la legislación a partir del 2008 ha establecido este régimen tributario para las acciones y a su vez una declaración patrimonial que se exige de las personas naturales. Ajá. Por un lado, entonces la persona natural ya está obligada a reportar esas acciones. Además de ello, recientes reformas, hace un poco más de 5 años, están exigiendo que en los reportes, los anexos que se le entrega al SRI, también se debe reportar las personas beneficiarias de las sociedades, los últimos beneficiarios, es decir, la persona natural que está detrás de la sociedad anónima, entre comillas, que debería ser anónima, pero no pasa a ser eso. Hay que desnaturalizando el concepto mismo de la sociedad anónima. De la sociedad anónima, tanto la superintendencia de compañías como el SRI, con mayor rigurosidad, están obligando a las sociedades a develar el beneficiario efectivo final, que es una persona natural. Y esto, empresas grandes que tienen sus acciones afuera del país e incluso que cotizan en bolsa, es prácticamente imposible. Yo no puedo saber el beneficiario final, el beneficiario efectivo de una empresa que está cotizando en bolsa. Entonces, el SRI puede decir que entiende eso, pero sin embargo exige toda la cadena que está antes del beneficiario efectivo. ¿Y la razón de ser es por prevención del lavado de activos? Es por hacer más que prevención del lavado de activos, es por hacer un seguimiento patrimonial de quién está detrás de las sociedades. Claro, pero esa razón de ser ha matado el mercado de valores en la transaccionalidad de acciones, que ya era muy poco, pero ahora es menor. Se podría decir que es otro desincentivo a la inversión. La sociedad anónima perdió su naturaleza, ya no es anónima. Ahora ya tanto dos entidades de control del Estado le exigen a la sociedad que devele quiénes están detrás de ese anonimato, se puede decir, que desnaturaliza todo el sentido de la sociedad. Y el presidente Moreno, tuve la oportunidad de escucharlo en el sentido de que va a reformar precisamente, no sabemos cuál va a ser la reforma precisa, pero ya se pronunció que cambiaría esto en beneficio primero en beneficio de rescatar el concepto de una sociedad anónima y luego de los accionistas. Exactamente, de dividir, efectivamente, yo soy accionista, pero también soy persona natural, tengo dos patrimonios, de mi accionista, como accionista y como persona natural, no los puedo confundir, que también es lo que está pasando. Yeah. Dime una cosa, si yo compro acciones y vamos a irnos a las acciones más importantes en el mercado de valores, que son las acciones de Supermaxi, Holcim, el día de hoy compro las acciones, ¿qué va a pasar el momento en que tenga que pagar impuestos si es que esas acciones me generan dividendos? ¿Qué porcentaje pago? El porcentaje de dividendos, si soy una persona natural, se aplica se aplica el reglamento de la ley de régimen tributario interno, y esos dividendos pasan a ser parte de la renta de la persona natural. Entonces se aplica una fórmula que está en el reglamento de la ley de régimen tributario interno, y en base a ello se paga un valor, ¿sí? Aparte de ello, si yo vendo esa acción, esa utilidad que puedo recibir en la venta también está grabada. Eso es lo que se llama la ganancia de capital. Así es, el impuesto a la utilidad en la ganancia de capital. Okay. Derechos representativos de capital, que es algo que se estableció a partir del año 2016.
Y claro, entonces estamos hablando de un nuevo impuesto. Si bien forma parte del impuesto a la renta global, este es un nuevo impuesto a la utilidad que yo obtengo en la venta de esa acción. Entonces eso es un impuesto adicional que grava directo o indirectamente, que incide directa o indirectamente en el mercado de valores. El monto grabado es la diferencia existente entre la compra y la venta. Así es. Eso es lo que grabas. Así es. El precio de adquisición es mi costo deducible y el valor en que le vendí es la base imponible. Entonces resto el valor en el que vendí la acción menos el valor en que lo adquirí, y esa diferencia es la grabada. Es lo grabado. Y está grabado con el 25%. Y cuéntanos, Andrés, el tratamiento tributario para los valores de renta fija. Y aquí es importante hacer una diferenciación, aquellos que se adquieren a través de bolsa y aquellos que se adquieren fuera de bolsa. Estamos hablando de obligaciones, de certificados de depósito, de aceptaciones bancarias, entre otros. Así es. A lo largo de la historia, el tratamiento que han ido dando la Ley de Régimen Tributario Interno a estos instrumentos de renta fija ha sido diverso. En un primer momento los exoneraba en su totalidad los beneficios que se obtenían, posteriormente los gravaba. Actualmente la ley establece que están exentos de impuesto a la renta esos rendimientos siempre y cuando se trate de instrumentos de mayores a 360 días y que estén en tenencia de la persona por más de 360 días también. ¿Y si los ha adquirido en bolsa? Si los adquiere en bolsa. Porque si no los ha adquirido, no tienen tal exención. Claro, tiene que ser dentro del mercado de valores. Yeah. Dentro del mercado de valores. El proyecto de ley que está en discusión rebaja el plazo. Dice que estarán exentos los títulos de 180 días en adelante, que también estén en tendencia de la persona en 180 días en adelante también. Y que también baja, también se los haya transado a través de la bolsa. Así es. Y la rebaja, podemos conocer ya cuál sería, si existe una rebaja, no solamente del plazo de tendencia, sino del porcentaje de pago del impuesto. Estarían exentos. Estarían exentos. Okay. Sí, estarían exentos en esa parte. Y claro, es un nuevo incentivo que se quiere dar al mercado de valores, rebajando, claro, también el plazo del instrumento y el plazo que uno que debe tenerse ese documento. Respecto del tema anterior de las acciones, el proyecto de ley de inversiones, que se llama así, también prevé un incentivo. Ya no estarían grabados tan fuertemente esas transferencias de acciones, sino más bien establece un porcentaje menor, un tarifario a eso. Entonces entendemos que ese es el camino que está planteando el gobierno en adelante, incentivar un poco más el mercado de acciones. Claro, que ha estado bastante reprimido en los últimos años. Además que sería un buen propósito o es un buen propósito, porque el momento en que se reactive el mercado accionario, el mercado bursátil, el mercado público accionario, lógicamente se puede dar paso a una serie de programas de democratización de capital que yo creo que se mencionó mucho en el régimen anterior, pero que tenía unos planteamientos, yo diría, imposibles de cumplir. Pero ahora, si es que hay un mejoramiento del régimen impositivo, lógicamente esos programas podrían funcionar de buena manera, y entre esos un programa para la desinversión del Estado en las empresas públicas, que hablamos hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas, y la posibilidad de que los ecuatorianos adquiramos acciones de esas empresas luego de pasar por un proceso de ordenamiento y de implantación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Se van hilando las diferentes cuestiones que suceden en el mercado y se puede obtener un beneficio para los ecuatorianos. Así es. Hablando de democratización de capital, la nueva ley de incentivos, este proyecto de ley que se encuentra en camino, habla también, establece un incentivo tributario importante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo democratizo mis acciones, las pongo en una bolsa de valores. Como persona privada. O sea, una compañía privada. Exactamente, que cotiza ya, que empieza a cotizar sus acciones en bolsa de valores, establece un régimen tributario y una tarifa preferencial. Le baja un punto
al impuesto a la renta, a esa sociedad que cotiza ya sus acciones en bolsa de valores, y aquella que también obtiene recursos a través de obligaciones, también obtiene un beneficio tributario de una tarifa menor. O sea, ahí se está dando este incentivo para la participación de las empresas, bien sea con acciones o bien sea con obligaciones o documentos de renta fija hay un incentivo en el mercado importante que da muestras claras de que efectivamente ya se quiere incentivar el mercado de valores en el país. Y Andrés, cuéntame, ¿cómo es el tratamiento para los fondos de inversión, tanto locales como para aquellos fondos que vienen de otros países a adquirir, han venido muy poco en el último tiempo, pero que vienen a adquirir principalmente acciones? ¿Qué es lo que sucede cuando salen de la sociedad y ya regresan esos capitales al lugar de origen? Sí, claro, aquí el impuesto clave es el impuesto a la salida de divisas. El tratamiento ha venido variando también a lo largo del tiempo. Actualmente lo que señala la ley es que el retorno de esas divisas hacia el fondo de inversión, hacia el inversionista, está exento siempre y cuando también estemos hablando de inversiones que hayan permanecido en el país por cierto tiempo. Yeah. Pero el retorno del valor de la inversión, o también se menciona en este caso el retorno del valor de los dividendos o de los rendimientos ganados. De los rendimientos ganados. No el valor de la inversión. No el valor de la inversión, yeah. No se habla de eso. La nueva ley también establece un régimen bastante menor en este aspecto, reduciendo el tiempo de permanencia de esa inversión en el país. Yeah. Claro, lo ideal sería que efectivamente no existiera ese impuesto al retorno del capital de la inversión como de sus rendimientos, porque claro, es un desincentivo para la persona que quiere invertir en el país que cuando salga su capital esté grabado. Claro. Entonces es un impuesto tanto a la entrada como a la salida, porque mis rendimientos financieros que produjeron esa inversión estarían exentos siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones. Y ese es otro de los temas que cuando se establecen beneficios tributarios deberían ser claros y precisos, porque después las normas secundarias nos ven casi imposibles de aplicar. O tienden, lamentablemente, y eso se ha visto durante algunos años, tienden a cambiar. Exactamente. La norma principal e inclusive su propia esencia, ¿no? Exactamente. Se dificulta el cumplimiento de esa exención. Para que yo pueda ser beneficiario de eso, se ponen innumerables trabas o requisitos que hacen que se pierda ese incentivo tributario. ¿Consideras tú que esos incentivos que se está proponiendo en el proyecto de ley de inversiones serían suficientes para que fondos internacionales vengan a invertir en el país, o todavía nos faltaría algún incentivo de orden tributario? Porque sabemos que los fondos no solamente buscan incentivos tributarios, buenos rendimientos, sino que buscan especialmente una estabilidad jurídica y una estabilidad en el área tributaria, que es lo que no ha existido y que de alguna manera les ha ahuyentado. ¿El planteamiento del proyecto sería suficiente o se lo podría mejorar, o se podría ver otras legislaciones internacionales que tienen mayor desarrollo en sus mercados de capitales y en la atracción de la inversión de portafolio que nosotros podríamos seguir? Hace incipiente el mercado de valores ecuatoriano. Creo que necesita mayores incentivos, no solamente en la parte tributaria, que forma una parte de los incentivos para el inversionista, pero lo que necesita más que todo es una estabilidad jurídica, porque vemos que a lo largo del tiempo el régimen tributario, incluso el régimen general del tratamiento de mercado de valores ha variado. Entonces creo que lo que necesita el inversionista es certeza, la seguridad jurídica. Esa es la palabra. Exactamente. Entonces debe haber un compromiso del Estado en decir: estos son los beneficios, este es el régimen y no lo vamos a cambiar en adelante, que sea una política de Estado y que no vaya variando de acuerdo al vaivén del tema político. Entonces lo que necesita el inversionista es exactamente esa certeza de seguridad jurídica. El régimen tributario es un factor adicional a la hora de tomar la decisión. Así lo han dicho las grandes consultoras.
es el factor 7 o 6 a la hora de tomar las decisiones. Entonces no es el único, existen un montón de factores a la hora de tomar la decisión que el inversionista tome en cuenta, y uno de ellos, el mayor importante, creo que es la seguridad jurídica. Claro, esto de la certeza que requiere el inversionista cuando invierte en otro país es un elemento indispensable. Yo recuerdo que llegaba el 31 de diciembre, o días antes del 31, y nos encontrábamos con que el 1 de enero comenzaba un nuevo régimen tributario para las inversiones, y los inversionistas comenzaban a entrar en pánico, en angustia. Decían, ¿qué pasó? Yo invertí con la expectativa de que esto iba a durar algún tiempo, y me encuentro que cada año o cada tiempo muy corto hacen los cambios y retiraban sus capitales del Ecuador, ¿no? Eso yo creo que era la realidad y sigue siendo la realidad. Pasemos a los fondos nacionales. Aquellos recipientes en los que, administrados por las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos, recipientes en los que podemos invertir nuestro dinero junto con otras personas naturales o jurídicas que también lo están haciendo, y que por lo tanto tiene mayor volumen y mayores posibilidades de conseguir un mejor rendimiento. Así es. El tratamiento que da la ley tributaria a estos fideicomisos, a estos fondos, es el tratamiento de una sociedad, ¿sí? Forma el tratamiento como una sociedad normal. Sin embargo, establece una diferencia. Hay los fideicomisos de administración y los fideicomisos que ya desarrollan actividades empresariales. Entonces, estos fideicomisos de administración simplemente... Fondos de administración. Fondos, exactamente. Los más comunes, digamos. Exactamente. ¿No? Ahí quien paga el impuesto es la persona. A diferencia de los fideicomisos, en los fondos en los que ya desarrollan actividades empresariales, en los que ellos son los que tienen que pagar el impuesto. Entonces, claro, uno obtiene mayor seguridad cuando una tercera persona está administrando y agrupa varios fondos, varios ahorros de personas. Y claro, el tratamiento tributario puede resultar bastante beneficioso, porque se puede decir que la carga se distribuye entre todos. Entre todos. Así es. Eso me parece que es un factor importante. Ya, y la administradora de fondos y fideicomisos hace algún tipo de retención. ¿Cómo funciona eso? Está llamada a hacer la retención del caso. En algunos casos, o en otros, simplemente le dar información al contribuyente, para que el contribuyente, la persona, sea quien declare el impuesto en sus declaraciones. Ok. Para finalizar, coméntanos el impuesto del IVA, ¿no? Las operaciones bursátiles, ¿están grabadas con IVA? ¿No están grabadas con IVA? ¿Tienen IVA cero? ¿Cómo funciona? Las operaciones bursátiles están grabadas con tarifa 0%. Todas las transacciones que se realizan en bolsa de valores y todos los servicios que presta la bolsa de valores están grabados con IVA 0%. Entonces, claro, es un régimen especial que se le da. No son objeto de hecho de IVA, porque son cesión de acciones. Entonces, la cesión de acciones no es que tengan una tarifa o no, simplemente no son objeto del IVA. Yeah. Eso es. Muy bien. Gracias, Andrés. Hemos hecho un repaso veloz del régimen tributario para el mercado de valores, con la esperanza que en el proyecto de ley, cuando sea ley, la ley de inversiones, tengamos ya un mejoramiento de este régimen y que sea un verdadero atractivo, no solamente para la inversión local, el ahorro local, sino también para algo que necesitan los mercados, que es la inversión extranjera en portafolio, y especialmente si es que esa inversión se puede dar en el largo plazo. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos la próxima semana. Gracias, Andrés. Gracias, Mónica. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial,
un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.